TV Televisión presenta Informativo de la Personería de Funza. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de la Personería Municipal. Hoy nuestro Ministerio Público se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Atención Temprana. Estamos con el doctor César. Básicamente hoy se quiere tratar el artículo 208 como el acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el artículo 209 que es el delito de actos sexuales con menor de 14 años. ¿Por qué quisimos tratar este tema el día de hoy? Básicamente porque lamentablemente en nuestro municipio se ha incrementado la cifra en este tipo de delitos, tal y como me manifiestan de parte de la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces quiero darle la palabra al doctor César. Doctor César, buenos días. Gracias, buenos días. Pues bien, básicamente lo que se pretende de pronto determinar aquí es como una base fundamental para establecer de qué se tratan los delitos, ¿cierto? Y aparte de eso, pues algunas de las diferencias con que se cuenta y las razones por las que, como decía usted, se ha incrementado este delito. Cuando nosotros hablamos de los actos sexuales abusivos de cara al artículo 208, que específicamente está encaminado a la protección de los menores, y prácticamente 208 y 209 son relativos a las agresiones contra la integridad y formación sexuales de los menores de 14 años, pues uno entiende el hecho de no solamente de la protección reforzada constitucional para los menores de 14 años, sino que sencillamente entiende uno también la actividad volitiva, digamos, del intelecto y la madurez de las personas menores de 14 años, pues no solamente por idiosincrasia, sino por tratamiento ya constitucional, y es el hecho de que son personas absolutamente incapaces, que no obstante en algunas ocasiones se dice que ellos otorgan un consentimiento para cualquier tipo de actos de tipo sexual, de que trata el título 14 en cuanto al artículo 208 y 209. Y es que a veces las personas entienden que porque la persona tiene una apariencia física muy grande, de persona muy grande, de persona ya con mayor edad, de los 14 a 15 años, entiende también de que si otorgan el consentimiento no existe delito. Y esa es una equivocación, ese es un concepto muy errado, por cuanto la ley está establecida de esa manera, ¿cierto? Y el error, dependiendo de la situación muchas veces, y en este caso, no exime de ese tipo de responsabilidad. Entonces, nosotros como Fiscalía nos hemos dado cuenta que aquí, específicamente en el municipio de Funza, Madrid, Mosquera, Cota, Tenjo, Rosal, se ha venido incrementando ese tipo de delitos. Quizá de pronto, como decía anteriormente, por la idiosincrasia, la cultura de estas poblaciones, de pronto algunos padres de familia, algunos profesores, algunas personas que ostentan cierta condición de superioridad sobre los menores de edad, presumen, ¿cierto?, de hecho, que ellos tienen de pronto algunos derechos sobre los niños menores de 14 años. Que esos derechos también serían sexuales, entonces. Sí, ellos presumen de que tienen como cierta potestad, ¿cierto?, absoluta, digámoslo así, sobre los menores de edad, y pues están en una condición errada. Y es por eso que por ese mismo incremento que se ha venido dando, no solamente incluso a nivel local, sino a nivel nacional, de los delitos sexuales, esto ha tenido un tratamiento diferente en cuanto a la penalidad, ¿sí? Porque últimamente, de acuerdo con la ley 1236 del 2008 y en su artículo 4 y 5, se hizo un incremento punitivo de las sanciones en cuanto a este tipo de delitos. Entonces,
Yo voy a proponer una diferencia entre los artículos 208 y 209. El artículo 208 es el que habla del acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Se entiende el acceso por interpretación de norma y por pronunciamiento jurisprudencial de que un acceso carnal violento tiene relación directa con penetración no solamente de las partes genitales, ¿cierto?, sino también en cualquier cavidad que tenga la persona menor de 14 años y con cualquier instrumento. No solamente tiene que ser con su aparato genital, digámoslo también, sino que cualquier otra situación que se presente, un objeto, ¿sí?, que tenga y con que presente penetración, eso es básicamente el acceso carnal abusivo. Ahora, que nuestro artículo 209 habla de actos sexuales con menor de 14 años, allí habría que ver de que no necesariamente exista penetración, por cuanto si existiera penetración de alguna parte de su cuerpo sería un acceso. Aquí tiene que ver más que todo en lo relacionado con esa libertad, ese pudor sexual que tienen los menores, entendido el hecho de que puede ser un tocamiento, ¿sí? A veces las personas creen y piensan que y el ir por la calle y tener una manifestación con otra persona, de tocarle sus partes genitales, por ejemplo, de tocarle sus senos, de tocarle su cara, o sea, de tener aquellos comportamientos lascivos, ¿cierto?, libidinosos, de pronto malintencionados, no siempre implica una injuria por vía de hecho, que eso es una sanción de pronto menos restrictiva de sus derechos a libertad y derechos a una acción penal. Entonces, en este caso, lo que se protege es que las personas mayores de edad no tengan esos comportamientos con los menores de edad, porque a veces una fiscalía recibe una serie de denuncias donde el padre, el profesor o la persona que es allegada, la que es encargada del cuidado, tiene algunos comportamientos que son de ese tipo, tocamientos en sus senos, en sus partes genitales, bueno, popularmente se dice en su cola, pero en estos casos pues sus glúteos y sus partes íntimas. Eso implicaría, ¿cierto?, que la persona estuviera sujeta a una sanción penal de este tipo, ¿sí? Digamos que para el artículo 208, que es el acceso carnal abusivo con menores de 14 años, tiene una pena mínima de 12 años de prisión y una máxima de 20 años. Pues por supuesto que el artículo 209, siendo un comportamiento un poco menos invasivo, ¿sí?, la pena ya se reduce, pero no es tanta la reducción, porque la pena mínima va entre 9 años a la máxima de 13 años. Y hablábamos de que esto se ha incrementado pues porque a veces en los colegios, por ejemplo, ¿sí?, hay una relación entre profesor y alumno o profesor y alumna, que de pronto hay mucha afinidad en comportamientos entre el uno y el otro, y es probable que el profesor también asuma una posición frente a la menor, que porque la menor está dando de pronto algunos visos pues de que tenga afinidad y una afinidad hacia la intimidad con el profesor, y el profesor, pues esa no es la regla general, ¿no?, pero en algunos casos que nosotros hemos conocido aquí en la Fiscalía, hay profesores que tienen tendencia a ese tipo de comportamiento, de la escala monética del artículo 208 y 209 del Código Penal. ¿Qué se puede hacer en esos casos para prevenir este tipo de situaciones? Porque nosotros también entendemos que los niños hoy en día tienen unos comportamientos ya muy precoces, pues ello ya deviene de la situación actual del país, de la situación actual de medios, de la situación actual de tecnología. Entonces ellos tienen cierta precocidad y cierta tendencia a tener un comportamiento más allá de su edad. Entonces, ¿qué se podría de pronto proponer para efectos de una solución inmediata? Y es que desde la misma casa, desde su mismo hogar, los padres, las madres de familia induzcan a sus hijos a un comportamiento más moral, más ético, más de decoro, de recato social frente a sus semejantes, no solamente en su casa y en su vecindad, sino en su colegio.
Para ello yo también pensaría que por cuenta de comisaría de familia debería desplegarse algún tipo de situaciones preventivas, informativas, de manera que ellos tuvieran la conciencia directa, los menores de edad, de que estos comportamientos están regulados de esa manera y evitar de pronto algún contacto, o aún así, teniendo ese tipo de situaciones, lo denuncien. ¿Cómo lo pueden denunciar? Su misma mamá, su mismo papá, aunque nosotros entendemos que en el estado actual de este país los menores no son como muy dados a tener a suministrar esa información a sus padres. Pues para eso existe de pronto una sección especializada en un colegio o una sección especializada en comisaría de familia para que les informen, ¿cierto?, cuáles son los pasos a seguir. En estos casos, y por regla general, cuando hay un delito contra un menor de edad, cualquiera lo puede denunciar. Es decir, hasta se lo comenta a la niña o el niño se lo comenta a su vecina, a su vecino, y el vecino o la vecina puede tener esa disposición directa de decir: voy a la fiscalía, vamos a la fiscalía, ponemos en conocimiento esta tipo de situación. Si no lo quiere hacer a su vecino, a su papá, cuéntele a su profesor, cuéntele a su profesora. Si no lo puede hacer, váyase para la comisaría de familia: mire, tengo este problema, me pasó esto con una persona mayor de edad y me hizo esto. Ese tipo de situaciones que pueda comentar el menor o la menor son relevantes para la acción penal, y cualquier persona que quiera los puede denunciar, incluso sus profesores, la psicóloga del colegio. Si no es psicóloga del colegio, cuéntele al rector. Si no, entonces comisaría de familia, vaya a comisaría de familia. Cualquiera puede denunciar este delito sin necesidad de que, pues, lo más inmediato es que se lo comente a su papá y a su mamá para que la solución sea también inmediata. Doctor, acá la norma nos habla que si el agente realizara, en el tema de los actos sexuales con menor de 14 años, si el agente realizara cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior con personas menores de 14 años por medios virtuales, utilizando redes globales de información, incurrirá en las penas correspondientes disminuidas en una tercera parte. Pues hoy en día el boom es que todos utilicemos el internet, el Facebook, Instagram y demás herramientas tecnológicas del siglo XXI. Es claro entonces que la norma decide proteger en materia penal a los adolescentes. Téngase claro que la ley 1098, que nos habla que es el Código de Infancia y Adolescencia, establece una protección especial para los menores, y en materia penal se le dio un rango especial de protección a este tipo de menores, pues existe un carácter abusivo de estos actos y deriva de las circunstancias de ser realizadas por personas o contra personas, que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal, y especialmente por tratarse de seres humanos que no han desplegado su madurez volitiva ni sexual. ¿Sí? Eso es lo importante, y por eso es que la ley tiene una protección especial para este tipo de delitos que ocurren contra los menores. La sentencia 738/2008 habla básicamente del principio de oportunidad. Para mí, o pues no sé, para la ley, no sería efectivo que se le dieran pues tantas prerrogativas a las personas que cometen este tipo de delitos, porque pienso yo que se renunciaría a sancionar este tipo de conductas. Sin embargo, pues preguntémosle a la Fiscalía General sobre el principio de oportunidad en el delito que estamos hablando, del artículo 208 y 209. Bueno, frente a ese artículo, sería primero que todo hablar del principio de oportunidad. Okay. ¿Qué es un principio de oportunidad? Pues un principio de oportunidad es lo que contempla la ley como aquella potestad de la Fiscalía General de la Nación de tener ciertas prerrogativas frente a un comportamiento penal. La Fiscalía tiene la opción de suspender un procedimiento penal en el caso de la ejecución de una conducta punible. Puede incluso renunciar a él, ¿cierto? Porque esas son las potestades que da el artículo 324, con algunas limitaciones. El principio de oportunidad es, como su nombre lo explica, es de pronto la oportunidad que el Estado le da a la persona que comete un delito de resarcirlo, primero, de tener un comportamiento
reivindicatorio frente a los derechos de la sociedad y de las personas sobre las cuales ha realizado alguna agresión a un bien jurídico, ya sea, como digo anteriormente, de las personas o de la sociedad o del Estado. Básicamente el principio de oportunidad lo que propone es eso, darle una oportunidad a la persona de que tenga ese ánimo reivindicatorio y de que frente a la sociedad realice comportamientos que no son ajustables a un tipo social, un tipo de sociedad. Que frente a los delitos contra los menores el principio de oportunidad no se debiliza, no es prudente, no es procedente aplicación de un principio de oportunidad, y mucho menos frente a esos comportamientos contra los menores de edad en cuanto a su libertad y formación sexuales. Básicamente la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, prohíbe la mayoría de comportamientos que son contra menores, prohíbe la aplicación del principio de oportunidad. Luego en esos casos la Fiscalía asume la misma posición legal de que si la ley lo permite, pues lo aplica, pero en los casos de los menores de edad, como hablaba la doctora, por esa inmadurez sexual, psicológica y esa incapacidad legal y esa protección reforzada constitucional, es inviable el principio de oportunidad frente a esos delitos. Para que tengamos claro, el conocimiento para este tipo de delitos puede ser de oficio, ¿cierto? Sí, es oficioso. A solicitud de parte. Mire, la solicitud de parte es casi que la oficiosidad, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues por cualquier funcionario público, cualquier empleado público o cualquier empleado de una administración pública está en la obligación, como le digo, legal y constitucional, de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Básicamente, pues la oficiosidad radica en ello, que cualquier otra persona lo pueda denunciar, pues efectivamente así es, y no es que necesariamente ese tipo de denuncia se convierta en querella, ¿no? ¿Cierto? No, cualquier persona lo puede denunciar, no directamente el afectado, porque en estos casos, pues incluso el menor de edad puede ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, y aquí se le hará el tratamiento correspondiente para que se ejerza la acción penal. Pero no necesariamente tiene que ser una petición directa de alguna persona, sino una noticia. Noticiar, cualquier persona puede noticiarlo, e incluso puede ser hasta por un anónimo. Muy bien. ¿Sí? Fiscal, ¿qué hacen una vez ustedes conocen el delito? ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, una vez se recibe la noticia, que la Fiscalía la conoce, debe desplegarse inmediatamente los procedimientos, primero de restablecimiento de derechos del menor, los procedimientos legales en cuanto a la adjunción de pruebas o de elementos materiales probatorios. Inicialmente, o sea, cuando se trata de flagrancia, pues habrá que hacer los actos urgentes correspondientes, las pruebas médico-legales, las pruebas psicológicas, físicas, y se despliega igualmente el procedimiento de restablecimiento de derechos del menor, que es lo que tiene que ver directamente con la familia y con el medio en que está, en donde ocurrió el hecho. Después de eso se realiza acuñados pues los elementos materiales probatorios o la evidencia que tenga la Fiscalía, se realiza el procedimiento de imputación a la persona que cometió el delito, digámoslo así, que está, o sujeto activo del delito. En estos casos, pues el sujeto activo del delito es quien comete la infracción, quien comete los actos sexuales o accede sexualmente al menor de 14 años. Eso viene una audiencia de imputación, que es la primera audiencia que se hace. En esos casos, pues la imputación, ¿de qué trata? La imputación es la información que directamente la Fiscalía ante un juez le hace a la persona infractora, le pone en conocimiento de que la Fiscalía lo está investigando, y que pues eventualmente va a tener que asumir una posición frente a un juicio. Esa es la audiencia de imputación. En cuanto a lo que prosigue en la audiencia de imputación, normalmente la Fiscalía solicita una medida de aseguramiento. En los delitos contra menores, y en estos casos del artículo 208 y 209, la única medida de aseguramiento que procede es la de detención preventiva en un establecimiento carcelario. La ley prohíbe otro tipo de medida,
algunas personas piensan que no, pues yo pido una domiciliaria y pues no es del caso, este no es del caso porque no procede esa medida de detención domiciliaria pues en su residencia o donde diga la persona que se judicializa. Posteriormente a eso viene una audiencia que es la audiencia de acusación, que es donde formalmente la Fiscalía ante un juez de conocimiento lo acusa directamente de la ejecución de una conducta punible contra un menor de edad. Estamos hablando del artículo 208 y 209, que son los de libertad de información sexuales. Es la acusación que formalmente se le hace para decirle que la Fiscalía ya tiene la evidencia suficiente para judicializarlo, para enjuiciarlo, digámoslo así, por ese tipo de delitos. Posteriormente a ello viene una audiencia que se llama la audiencia preparatoria, que es aquella donde se debate la necesidad de las pruebas, donde se debate la pertinencia de pruebas y es donde la Fiscalía ya descubre prácticamente materialmente sus pruebas, ¿cierto? Pues obviamente que la persona que está siendo, que va a ser enjuiciada, tiene derecho a presentar sus elementos de prueba también. Y ya con posterioridad a esa audiencia viene la audiencia de juicio, que es donde ya definitivamente se debate el material probatorio con que cuenta la Fiscalía, y es allí donde la Fiscalía directamente solicita una sentencia. Entonces valga aquí repetir de que si son actos de violencia, acceso carnal violento, la persona se somete a una pena entre 12 y 20 años, perdón, entre 12 y 20 años, y si es un acto sexual abusivo, la pena va entre 9 y 13 años, que eso es a lo que la Fiscalía se limita en cuanto a ese tipo de actos. Doctora, ¿usted sería tan amable de informar a los televidentes cuáles son los pasos que se siguen en la comisaría de familia frente a los delitos que se causan a los menores de 14 años? Bueno, frente a los delitos sexuales que se causan a los menores de 14 años. Tenemos entonces, lo primero es que llega el usuario, a veces es un mismo usuario, puede ser la mamita o un familiar cercano, también puede ser otra entidad, a veces la misma policía es la que nos trae los casos, y nos informan sobre que hay un presunto abuso sexual o tocamientos, actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Para esto entonces lo primero que hacemos entonces es dar las citas por psicología para ver, para escuchar al menor y ver de qué se trata lo que está pasando, si hay o no actos sexuales abusivos, tanto como si determinarlo no, porque sabemos que eso solo lo determina el juez, pero para ver la presunción de esto. Y en ese mismo momento, dependiendo del caso, se da la orden de medicina legal para los reconocimientos médicos legales de los menores. Eso es como lo que se hace inicialmente. Entonces, lo primero, si hay en ese mismo día la cita, si hay espacio, se da de una vez la cita para el mismo día. A veces la agenda está muy llena, entonces no podemos hacerlo el mismo día, a pesar de que todos los días nosotros tenemos una hora determinada para casos urgentes. Pero en los casos urgentes está tanto abuso sexual como los casos de maltrato intrafamiliar. Entonces no podemos atenderlos a veces el mismo día. ¿Qué hacemos entonces cuando ya se les da la cita? Al siguiente día sí se manda directamente a FACA para que se haga el reconocimiento médico legal y ellos nos traen los resultados, nos entregan los resultados de medicina legal. FACA nos lo envía de manera sellada. Muy bien. Y empezamos y entonces llegamos ya a la entrevista. Ya, o sea que ustedes inician igualmente el proceso de restablecimiento junto con la queja que trasladan a la Fiscalía por el presunto delito de abuso sexual o actos sexuales. Sí, y porque ahí sigue el proceso, ¿no? Porque entonces aquí hasta ahora estamos como iniciando. Viene la entrevista por psicología, viene una declaración a la persona que acompaña al menor, y en esa declaración al mismo tiempo es cuando se hace de una vez la noticia criminal para enviarla a la Fiscalía con todas las pruebas que ya hemos recogido. Muy bien. Entonces nosotros ya enviamos a la Fiscalía las pruebas, medicina legal y lo que es la entrevista por psicología.
Esto es en los casos que llegan directamente Acá. aquí, que son, y no son ninguno de los casos que llegan directamente acá, son casos que hayan sucedido ya. Si no son casos que de pronto en el momento la niña hizo la revelación porque en el colegio trataron el tema o porque algo pasó en su vida que hizo que se revelara. Los casos que son directamente, que están pasando, digamos que en el momento pasó un acto de esos, van directamente a la URI de Madrid. Muy bien, listo. Doctora, ¿cuál es el protocolo que se utiliza al momento de realizarle la entrevista al menor? Bueno, internacionalmente y nacionalmente hay varios protocolos que están establecidos. En esta comisaría utilizamos dos, especialmente uno que es el NICH, pero está el NICH y el Michigan, son los que yo utilizo, y la entrevista semiestructurada. El MISH y el Michigan lo que buscan son unos protocolos. El MISH tiene 18 fases. Una de las primeras fases es la presentación de las partes. Yo me presento con el niño, le muestro quién soy. Antes de eso hay que tener claro algo, no podemos pasarnos eso, es que hay consentimiento informado. Mira, ¿sí? Algo muy importante. Lo primero que hago es firmar el consentimiento informado con los padres o el representante legal del niño. Si en este caso pues no está, pues es la comisaria quien asume ese rol. Pero no hago entrevista si no hay el consentimiento informado. Si el niño ya tiene una edad más o menos entre 10 y 14 años, el niño mismo también firma un asentimiento, ¿sí? Que él sabe lo que se le va a hacer y pues está de acuerdo con responder a la entrevista. Muy bien. Se hace entonces en ese momento, luego entonces va la presentación también, se hace un rapport. El rapport lo que busca es que yo conozca un poco más al niño y el niño me conozca un poco más para hacer empatía con él. Entonces se hacen preguntas generales, como dónde estudias, cómo te va, qué es lo que más te gusta, háblame un poco de ti, ¿sí? Para conocerlo un poco y para que él también vaya entrando en confianza con el entrevistador. También hay que tener en cuenta esto, también se le solicita al niño si quiere estar solo o si quiere estar con su representante legal. Ya. ¿Para qué? Porque es importante dentro de la entrevista. Otra cosa que no paso de alto y que está dentro de los protocolos es que yo grabo las entrevistas. Todas las entrevistas son grabadas de principio a fin para evitar de pronto que yo vaya a hacer interpretaciones de lo que el niño me dijo y que en el momento de la transcripción sea tal cual lo que el niño dijo. Muy bien. Luego del rapport, entonces empezamos con un muestreo de lenguaje para saber el lenguaje del niño, qué es cómo conoce las partes del cuerpo, cómo él se expresa generalmente. ¿Sí? Hay niños que pues a las partes íntimas les tienen otros nombres. Claro. Entonces yo tengo que saber cómo se llaman para ese niño esas partes. Entonces hay unos que pueden decir el palito. No, el palito, pero ¿qué es el palito? El palito pueden ser tantas partes del cuerpo que para eso es importante que yo tenga claridad sobre eso. Doctora, cuando yo me notifico estos procesos de restablecimiento, veo un dibujo. Entonces, al momento que usted le hace la pregunta para identificar las partes del cuerpo, creo que los pone a dibujar. Sí. ¿Sí? Se utilizan diferentes modelos para identificación de cuerpo, depende también las edades. Si es un niño muy pequeño, entonces lo que utilizo es un dibujo ya prediseñado, donde él me identifique las partes y me las vaya diciendo. Ah, ya. Si es un niño que de pronto una joven entre ya 12, 13, 14 años, ya puedo decirle, dibújame las partes, dibújame una figura humana y por favor identifica las partes del cuerpo. Muy bien. O le puedo decir ahí mismo, sin necesidad de pasar al dibujo, por eso está el video, por favor de tu cuerpo identifícame las partes de tu cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la de hombre y mujer? Eso es para identificar las partes y cómo él llama a sus partes del cuerpo. Y pues también, mientras el lenguaje, el rapport, también estamos haciendo la identificación del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de su cotidianidad que puede ser que no las utilicemos nosotros. Entonces necesito identificarlas y saber cómo las llama él o para qué significa para él eso.
Hay otro momento entonces donde también viene la presentación de las reglas de juego durante la entrevista. Entonces que si el niño no entiende la pregunta puede volver a preguntar, me puede devolver la pregunta, que si no sabe puede decir no sé, y que no tiene que inventar, sino si no sabes pues no sabes. Esos son como las reglas más generales. Y también se habla sobre lo que es verdad y es mentira. Entonces se le hace una pregunta al niño sobre para él qué es la verdad y qué es la mentira, y se logra identificar para él qué es eso. ¿Sí? Cuando el niño es muy pequeño pues no tiene un concepto, entonces se parte de ejemplos como que son muy sencillos y que también nos ayudan a ver algo de percepción, ¿sí? Entonces como tu mami vino hoy de pantalón azul, entonces el niño me va a decir mentira, viene de pantalón rojo, y la mamá vino de pantalón azul o pantalón rojo. Entonces uno puede observar y el niño, y ahí podemos identificar si él sabe cuál es el concepto de verdad y mentira, ¿sí? Entonces ahí son las reglas. Luego ya cuando pasamos esas etapas le damos un espacio para una narración libre, para también saber un poco sobre la memoria del niño, ¿sí? Entonces como ¿qué hiciste ayer? O ¿cuál fue la fecha más importante que pasó últimamente? Y que nos haga una narración libre sobre ese día, con detalles, para saber si el niño en su lenguaje también y en su manera de expresarse utiliza o no los detalles. Eso nos sirve más adelante para la narración específica de los hechos del presunto abuso o de los presuntos tocamientos. Luego entonces ahí sí entramos a ¿por qué estás aquí? Y cuando empezamos a ¿por qué estás aquí? Pues la mayoría de niños saben por qué están acá. Entonces no, fue que pasó esto, esto y esto, y empiezan a narrarnos frente a los presuntos hechos. A veces no, a veces les da temor, les da pena, les da miedo. Entonces lo que buscamos a partir de eso entonces es empezar a hacer preguntas específicas. Hay una cosa que nos pide siempre la Fiscalía, que no está dentro del protocolo, pero que hay que tenerlo en cuenta allí, ya que es entre un protocolo y es algo estructurado, semiestructurado. Nos permite buscar en esta etapa modo, tiempo y lugar. Muy bien. Sí, claro, para identificar los hechos al momento en que el fiscal quiera hacer la imputación. Sí, entonces allí lo que se busca entonces también, terminada la narración del niño, es a partir de lo mismo que él me dijo, empezar a ubicar modo, tiempo, lugar. Cuándo fue, cómo fue, quién fue, todo ese tipo de cosas, pues para hacer más enriquecedora la entrevista. Y en ese momento es cuando empezamos a hacer entonces preguntas específicas, exploratorias sobre el mismo tema que él ya nos ha dicho. También sobre los secretos, sobre si le dijo algo en ese momento, sobre todas estas cosas que tendrían que ver con el abuso sexual. Luego viene una etapa donde se le pregunta al niño si él tiene algo más que decir y que yo de pronto no lo haya preguntado. Entonces pues el niño dice sí, no, depende de la situación, y luego viene la etapa de cierre. La etapa de cierre lo que busca entonces es empezar a hablar con el niño de otros temas para también bajar la activación emocional que se ha partido a partir de la narración. Entonces se busca es que baje sus emociones y volvamos a quedar un poco estables, entre comillas, porque no es que se logre esa estabilidad si realmente hubo un acto sexual abusivo o tocamientos. Entonces lo que se busca es estabilizar al niño y se le da las gracias por haber participado y haber confiado en el entrevistador. Y ahí termina la etapa de entrevista con el niño. Luego yo me quedo con la entrevista, la transcribo, que es terrible porque no contamos con un transcriptor, entonces hay que hacerlo manualmente, volver a escuchar, pero esto también nos sirve, porque en el momento el modelo de informe que se tiene es el siguiente. La primera parte es los datos del menor, luego viene pues los datos del entrevistador, porque son importantes ante la Fiscalía, de la acreditación. En caso de que te lleguen a llamar de pronto en un juicio. En un juicio ser testigo de referencia. Entonces ahí están los datos de acreditación. La entidad solicitante del caso es Policía Nacional, bueno, quien haya hecho esto, porque a veces cuando llegan los casos directamente a la URI, ellos nos envían para que nosotros hagamos la entrevista. Entonces ahí está. El procedimiento, entonces ahí está claro. Primero es la lectura del consentimiento informado y del asentimiento, según la ley 1090 de 2006, que es la ley del psicólogo, el código deontológico del psicólogo. Luego se realiza entonces la entrevista,
y luego se realiza el informe con resultados, conclusiones, observaciones. Luego se hace una descripción de la técnica utilizada, que fue en este caso, estamos explicando el nicho. Y la distribución, luego viene la entrevista de la niña, tal cual, todo lo que dijo. Y luego vienen entonces las observaciones. En las observaciones se hace un pequeño análisis sobre el comportamiento que la niña o el niño tuvo dentro de la entrevista. Si cuando narra se pone nervioso, si llora, si todo eso se tiene en cuenta dentro de la entrevista, y es importante, porque es en el momento que otro perito vaya a mirar la entrevista, esto nos va a dar credibilidad o no del testimonio. Entonces es importante pues tener en cuenta como todas esas cosas que pasan en el niño, si se logra ver algo de memoria y todas esas cosas desde el nivel psicológico. Y se termina entonces con la conclusión, pues expresando lo que el psicólogo puede observar a partir de la entrevista. Las probabilidades, porque nosotros no podemos hablar de certezas, entonces solo las probabilidades. Entonces la probabilidad de que haya un hecho que haya generado malestar emocional en el niño es alta o es baja. Solo hablan de esas medidas, alta o baja. Sí, o media también, pues, pero es que media no nos dice nada, entonces sería así. Hay alta probabilidad de que haya sucedido un hecho de ese tipo o violento. Muy bien. Doctora, ¿y el otro tipo de entrevista que habló es parecido a esta técnica? Sí, casi tiene los mismos pasos. Lo único es que la otra es un poco más abierta y no se centra tanto en el hecho de abuso sexual, sino también puede utilizarse en casos de violencia intrafamiliar. Cuando los niños han sido víctimas de violencia también se utiliza. Entonces, porque en la narración libre es un poco más abierto y no hay el modo, tiempo, lugar. Digamos, no nos permite el modo, tiempo y lugar. Que nos sirve mucho para establecer cuando se habla de delito sexual. Sí. ¿Cuál es la diferencia, psicóloga, entre la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada? Bueno, la entrevista estructurada es una que ya viene establecida, digamos, las preguntas están y se busca una respuesta y ya, y no nos salimos de ahí. Entonces, viene la estructura, entonces la pregunta, quiero preguntar cuántos habitantes hay, dónde viven y ya, y no me interesa saber más, ya, me responden a eso. Es muy cerrada. La semiestructurada me permite, a partir de la respuesta de mi interlocutor, generar nuevas preguntas, buscando siempre pues un solo objetivo, ¿sí? Si en este caso estoy hablando de abuso sexual, pues no voy a ir a preguntar de, no sé, de las vacaciones, pues si no hay relación con el abuso, sino que siempre va a buscar el mismo objetivo, buscar el mismo tema, y puedo sacar información de una de las respuestas y generar una pregunta a partir de una de las respuestas de mi interlocutor. Eso es como la diferencia. Doctora, muchísimas gracias. De nada. Televidentes, espero que les haya quedado claro el tema del delito de abuso sexual con menor de 14 años. Espero nos veamos en una próxima edición. Muchas gracias. OTV Televisión presentó el informativo de la Personería de Funza.